Shalom Aleichem, queridos amigos. Continuamos con el tema número 16 de la Yeshiva de la Congregación Judío-Mesiánica en Santa Cruz, Bolivia. Vamos a hablar de los sacrificios, las leyes de pureza y de la alimentación kosher. Basándonos en lo que pasó en el desierto durante todo el año siguiente después de que Moshe estuvo en Har Sinaí y se le dio las nuevas tablas de la Torá, el Señor les enseñó las leyes de sacrificios y la explicación acerca de los 10 mandamientos y cómo reglamentar la vida de los judíos en el país de Canaán, Eretz Israel, y también todo lo que es concerniente a las plegarias, a los ritos y demás sacrificios en el Mishkan, o sea, en el santuario, y después en el Beit HaMikdash, en el templo. Los sacrificios humanos siempre han sido estrictamente prohibidos, y también los sacrificios de animales debían ser regulados, normatizados. De esta manera, así también las ofrendas vegetales, y debían ser hechos solamente en el santuario y después en el templo, no en cualquier lugar como en los pueblos paganos. Debía adorarse al único Elohim de Israel a través de todo esto. Y solamente con la asistencia de Kohanim, de sacerdotes, que estuvieran encargados de hacer todos estos korbanot, estas ofrendas, estos sacrificios. Se ofrecían los primogénitos de los animales. También se libaba vino, aceite, y se ofrecían las primicias de los campos. Había un sacrificio cotidiano que se hacía en la mañana y en la tarde, ofreciendo un cordero acompañado de una torta de harina con aceite, una flor de harina, dice, amasada con aceite. Y también se libaba el vino. Estos sacrificios se ofrecían 2 veces al día, es el continuo sacrificio. Y también había sacrificios especiales los días de Shabbat y en los Rosh Chodesh, luna nueva, y también en las fiestas, así como otras ofrendas que se hacían por agradecimiento o por algunos pecados que había cometido. Las tortas de pasta de harina amasada con aceite debían ser condimentadas con sal, y así toda ofrenda, dice, debe ser salada en la sal, en el pacto de sal. Y también la sangre y la grasa debían ser, la sangre debía ser derramada en el altar y la grasa debía ser quemada. Esto se hacía como ofrenda solemne. También se hacían algunos sacrificios de holocausto, de olá, donde era totalmente consumido el animal que se ofrecía en el altar. No es preciso quizá decir que también se ofrecían solamente animales puros, no animales impuros, por supuesto, como hacían los paganos en el caso de un cerdo y otros animales impuros, ¿ya? Los animales debían tener también correctamente todos sus miembros, no debían ser imperfectos. Y de esa manera también podemos ver que al judío se le ha reglamentado todas sus ofrendas para hacer todo en orden, porque Elohim es un Dios o un todopoderoso de orden. Al lado del altar de los sacrificios, que estaba en el atrio, también teníamos otro lugar que es el lugar santo, el Makom HaKodesh, y más adentro estaba el lugar santísimo, el Santa Santorum, ¿no? El Kadosh Kadoshim. En el atrio, además del altar de los sacrificios, estaba también una fuente de agua, fuente de bronce o de cobre, para que los sacerdotes se puedan lavar antes de entrar allá a ministrar.
y en el lugar santo o Makon HaKodesh también había un altar más pequeño, un altar del incienso, donde se quemaba incienso y maderas odoríferas. También estaba a su lado la mesa de los panes de la proposición y donde se ponía también el vino para hacer la libación correspondiente. Al otro lado estaba un gran candelero de 7 brazos, la menorá, conocida en muchos lugares hoy en día ya como un símbolo. Y también estaba un recipiente para abluciones. Los sacerdotes o kohanim deberían tener una gran pureza de costumbres, de higiene, de limpieza. Presidían también las frecuentes abluciones que deberían hacerse en diversas ocasiones, después de enfermedades, de lepra o de contactos impuros. Todas estas leyes, en realidad, fueron válidas únicamente cuando estaba el templo. Pero una vez que ha sido destruido en el año 70, ya no hay más la vigencia de estas leyes, pero sobre todo para nosotros como judíos mesiánicos, por la muerte de nuestro Redentor Yeshua HaMashiach, es que ya se han cumplido todos los sacrificios, todas las ofrendas que se hacían en el templo. De esta manera solamente conservamos ahora un recuerdo en nuestra plegaria, ya sea en las reglas que rigen todos los detalles de la alimentación y de nuestra vida familiar. Las leyes de santidad y de pureza han distinguido siempre a los judíos a lo largo de la historia y nos hacen diferencia también con las demás naciones. Y de esa manera es que nos han permitido también resistir todos los peligros y las terribles persecuciones que hemos tenido e inclusive pues librarnos de plagas tremendas como sucedió en Europa en la peste negra, que por desgracia se nos acusó de ser los causantes de la peste negra por el hecho de que no moríamos, a diferencia de gran cantidad de gente no judía que eran diezmados por esta peste. Pero es así que siempre ha sucedido, porque el pueblo judío es un pueblo especial. Unido a esto también está nuestra alimentación kasher o kosher, que usted habrá escuchado, y la pureza de la vida del judío. Las reglas de la alimentación kasher se parecen a las reglas concernientes a los sacrificios que había en el templo, en el Beit HaMikdash. Entre muchos de los pueblos antiguos, la comida era prácticamente una orgía, especialmente en sus fiestas. Y muchas barbaridades se cometían en las comidas. Pero nuestra mesa, por el contrario, es como un altar. Debe parecerse en lo más posible a un altar. Es un lugar sagrado, es un lugar puro. Por eso antes de sentarnos a la mesa nosotros hacemos la brajá, la bendición a Hashem por los alimentos que Él nos da. Mojamos también un pan en sal y debemos también lavarnos las manos, hacer el netilat yadayim, hacer una brajá también, una bendición para lavarnos las manos. Así como cuando nos levantamos también de nuestra cama, lo primero que hacemos es hacer el netilat yadayim, lavarnos las manos. Inclusive debe haber una vasija con agua a pocos metros de la cama para purificarnos apenas nos levantamos. Podemos también comer únicamente aquellos animales que han sido desangrados, que son kosher, que son aptos para comer. Porque la palabra del Señor mismo nos dice también, aquí podemos ver en la Sagrada Escritura, en el libro de Vaikra, Levítico 17, nos habla en el verso 12. Por tanto, he dicho a los Bene Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los Bene Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazar animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los Bene Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre.
cualquiera que la comiere será cortado. Y así es que vemos nosotros que en la Torá se nos habla pues de la importancia de no comer nada de sangre. De esa manera es que también cuando se carnean los animales, no es cualquier carnicero, es un shochet, un carnicero especializado en matar el animal para que no sufra y para que también sea desangrado de inmediato. De esa manera es que el shochet carnea a los animales como prescribe la Torá. Y también el menajer, que es el que le saca todas las partes prohibidas que no se deben comer, como parte del nervio ciático, por lo de Jacob, nuestro padre, cuando peleó con el ángel, ¿no? No comemos esa parte también, y otras partes prohibidas por la Torá. De esta manera, también el ama de casa judía, la mujer judía, tiene que saber cómo purificar la carne, ¿no? Antes de ser cocinada debe estar en agua y también cubierta de sal durante casi 1 hora. Y por último, lavada cuidadosamente. Entonces se hace kasher la carne que se va a consumir. Otra prescripción importante de la Torá es relativa a la prohibición de cocinar el cabrito en la leche de su madre, también como la Torá nos dice. Esta costumbre, los bárbaros cocinaban, mezclaban los alimentos y hacían eso en la leche de su madre. Y para nosotros ahora es que toda mezcla de leche y sus derivados con carne está prohibida, de animales cuadrúpedos o de aves también, en algunas formas de interpretar. Es por eso que nosotros nos abstenemos de comer productos lácteos o algo así en la misma comida donde hayamos comido carne. Por ejemplo, si hemos comido carne, debemos esperar algunas horas para poder comer los otros alimentos que tengan leche o sus derivados de leche. En las casas judías también la vajilla y los cubiertos que se han usado para comer la carne están rigurosamente separados de los que se usan para la leche. En cuanto a los vegetales, también existen algunas prescripciones especiales. No debemos comer fruta de un árbol que tiene menos de 3 años. Todo esto está vedado. También sembrar un campo con 2 semillas de diferente especie. Lo mismo que es prohibido la vestimenta tejida con hilos de lana y lino entremezclados. De esta manera es que la Torá nos distingue como un pueblo diferente. Desde los tiempos más remotos es que los judíos se abstienen también de rasurarse su barba, porque eso es una prohibición de la Torá. Y desde antes también los pueblos paganos se rasuraban. Los egipcios se rasuraban todo, hasta su cabeza. Los chinos se rasuraban la mitad de su cabeza, y otros pueblos se rasuraban aquí en cortes, y los romanos pues se cortaban aquí, y por eso tenemos el corte romano. Por eso el profeta dice los pueblos de las sienes rapadas, como burlándose de los pueblos paganos. El pueblo judío embellece su cuerpo dejándose siempre la barba y también los peyot, las patillas que están aquí en la parte de los lados de nuestra cara. Y por eso es que hay reglas especiales también, minuciosas, que atañen a la vida privada del judío. Es importante entender todo esto. La mujer judía tiene también su parte en hacer la voluntad de Hashem. Por ejemplo, en su higiene, en la pureza de su menstruación cada mes y en hacer su mikve, sumergirse también para presentarse a su esposo. Todo esto asegura una vida familiar pura y de acuerdo a la Torá. Todas estas leyes nos recuerdan que Elohim nos ha santificado por sus preceptos y ha hecho del pueblo de Israel
en todos sus detalles, un pueblo santo y de consagración. A cada rato, por eso, sobre todo en el libro de Baikra Levítico, nos dice, porque ustedes serán santos, porque yo, Adonai, su poderoso, soy santo, soy Kadosh. Y esto se repite en el Brit Hadashah, en los escritos mesiánicos también. El Shaliach Keifa y Shaliach también Shaul van hablando de que debemos ser Kadoshim, santos. Y esto no solamente tiene que ver con la vida moral, sino también en nuestra vida continua, en nuestro cuidado, en nuestro aseo, en nuestra limpieza, en nuestras comidas y en nuestras relaciones en todo tiempo y lugar. Como dice Hashem, sed santos, sed Kadosh, porque yo, vuestro Elohim, soy Kadosh, soy santo, soy especial, soy separado. Shalom Aleichem.